Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Hola, yo soy Aisa López y este es el episodio número 16 de Be Curious. Hoy te voy a hablar de Steve Wozniak, de la NASA, de un hombre que vive casi sin cerebro, de unos gusanos que son capaces de oler el peligro y de cómo será la Internet del futuro. ¡Comenzamos! El cofundador de Apple lanza un instituto online para los que busquen una carrera en la industria tecnológica. Steve Wozniak, quien creó Apple junto a Steve Jobs, acaba de lanzar WozU, una universidad online que, según el mismo Woz, es la educación reprogramada. Los estudiantes tienen acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a programas online con instructores y mentores en vivo, un currículum basado en vídeo. La ventaja de todo esto, por supuesto, es la flexibilidad de tiempo que tienen los que trabajan. Pueden tomar las clases y cursos a la hora que más les beneficie. De momento, pues tenemos las carreras de desarrollo de software completo, que enseñará .NET, JavaScript, Ruby, Java y Python. Y la de Computer Support Specialist. Para el 2018 se planean lanzar las carreras de Data Science, Mobile Application y Cybersecurity. Y no todo se quedará online. WozU planea abrir un campus en 30 ciudades alrededor del mundo. La enseñanza tampoco se limita al mismo WozU, pues se ofrecen programas para que las escuelas las apliquen, además de un WozU Enterprise, que ayudaría a negocios a entrenar empleados actuales en nuevas tecnologías. La NASA vuelve a ser protagonista de este podcast porque ha descubierto cómo se crea el oro en la colisión galáctica, y esto lleva a una nueva era de la astrofísica. Por primera vez, científicos de la NASA observaron dos estrellas de neutrones chocando entre sí en la galaxia NGC 4993. Las dos estrellas de neutrones bailaron entre sí cientos de veces en un segundo, enviando ondas gravitacionales conocidas como GW170817. A medida que las dos chocaron y se fusionaron, liberaron la luz en forma de un estallido de rayos gamma. El kilonova también produjo grandes cantidades de elementos como oro, platino y plomo. Las ondas de la colisión, que ocurrieron a 130 millones de años luz de distancia, llegaron a la Tierra recientemente, el 17 de agosto, poco después de las 8:41 am. El fenómeno sin precedentes se detectó utilizando más de 70 laboratorios y telescopios diferentes en todo el mundo. Este es un descubrimiento asombroso, declaró David Ritchie, director ejecutivo del LIGO Laboratory Saltech, en una conferencia de prensa en Washington, D.C., el lunes, según una declaración de la NASA. Ahora, por primera vez, hemos visto la luz y las ondas gravitacionales producidas por el mismo evento, agregó. Este descubrimiento responde 3 preguntas que a los astrónomos estuvo desconcertando durante décadas. ¿Qué sucede cuando las estrellas de neutrones se fusionan? ¿Qué causa las explosiones de rayos gamma de corta duración? ¿Dónde están hechos los elementos pesados como el oro? Cuestionó la doctora Samantha Oates de la Universidad de Warwick, según The Independent. Y es que nuestro descubrimiento confirma muchas de nuestras predicciones teóricas, incluyendo que las estrellas dobles de neutrones dan origen a rayos gamma, ópticos, infrarrojos, de rayos X y ondas de radio, comentó Vicky Caloguera de la Universidad de Northwestern y astrofísico líder en la colaboración científica LIGO. El Dr. Joe Lehman de la Universidad de Warwick remarcó:
Esto nos dice que los elementos pesados, como el oro o el platino en joyas, son las cenizas forjadas en los restos de 1000 millones de grados de una estrella de neutrones que se fusionan. Imagina tener una vida relativamente normal y saludable, con un trabajo, una familia y una buena condición física. Así vive un francés de 54 años de edad, con una salvedad. El señor X es todo un misterio para la medicina. Un día descubrió que la mayor parte de su cerebro se había perdido. Desde entonces, el estudio de este paciente le ha dado la vuelta a muchas ideas que teníamos. La primera y más importante, repensar lo que es, desde una perspectiva biológica, lo que nos hace conscientes. Lo cierto es que, a pesar de décadas de investigación, nuestra comprensión de la conciencia, ser conscientes de la existencia de uno mismo, sigue siendo bastante ínfima. Muchos investigadores piensan que la fuente física de la conciencia se basa en el propio cerebro, pero de ser así, ¿cómo puede ser posible que alguien pierda la mayoría de sus neuronas y siga siendo consciente de sí mismo y de lo que le rodea? Descrito por primera vez en The Lancet en el año 2007, el caso del hombre que parece estar perdiendo la mayor parte de su cerebro ha sido todo un misterio desde hace 10 años. El paciente tenía 44 años en el momento en que salió el artículo y aunque su identidad se mantuvo en secreto, los investigadores explicaron cómo había vivido la mayor parte de su vida sin darse cuenta de que algo estaba mal. Ocurrió un día y de forma casi casual, cuando acudió al médico aquejado de un pequeño dolor muy leve en su pierna izquierda. Los escáneres cerebrales revelaron que su cráneo estaba lleno de líquido, dejando únicamente una capa externa delgada de tejido cerebral real, con la parte interna de su cerebro prácticamente erosionada. Los médicos piensan que la mayoría de su cerebro se fue destruyendo lentamente en el transcurso de unos 30 años. ¿Cuál es la razón? Pues bueno, las razones puede ser la acumulación de líquido en el cerebro, una condición conocida como hidrocefalia. Se le habían diagnosticado de pequeño y lo trataron con un stent. Es una especie como de tubo diminuto que se coloca dentro de una estructura hueca en el cuerpo. Pero se lo quitaron cuando tenía 14 años y desde entonces la mayoría de su cerebro parece haber seguido el proceso destructivo. Sin embargo, a pesar del poco tejido cerebral que le quedaba, el hombre no estaba mentalmente discapacitado. De hecho, tenía un coeficiente intelectual de 75 y estaba trabajando como funcionario público. Además, estaba casado, tenía 2 hijos y estaba, relativamente sano. Su estudio es un caso esencial a la hora de cuestionarnos lo que se necesita para sobrevivir, un estudio que también desafía nuestra comprensión de la conciencia. Hasta la llegada del paciente, la mayoría de los investigadores sugerían que la conciencia podría estar vinculada a varias regiones específicas del cerebro, como el claustrum, una capa delgada de neuronas que se activan entre las principales regiones del cerebro o la corteza visual. Pero sin embargo, si estas hipótesis eran correctas, entonces el paciente francés no debería ser consciente, no con la mayoría de su cerebro dañado. Según explica Axel Kreermans, psicólogo cognitivo de la Universidad de Bruselas en Bélgica, la solución al enigma podría encontrarse en el aprendizaje de la conciencia una y otra vez, en vez de nacer con ella. De ser así, su ubicación podría ser flexible y aprendida en diferentes regiones cerebrales. Kreermans llama a su hipótesis la tesis de la plasticidad radical y, explicado de forma sencilla, viene a decir que el cerebro adulto es más adaptable de lo que pensábamos anteriormente y con ello es capaz de asumir nuevos roles en caso de lesión. Es una hipótesis que en los últimos años ha ganado fuerza. Sea como fuere, la historia de este paciente sin el 90% de su cerebro es fascinante.
ya que desafía toda idea de que la conciencia surge solo en una parte del cerebro. Al parecer, y mientras no se demuestre lo contrario, tan solo necesitamos un 10% de nuestro cerebro para vivir normalmente. De llevar a cabo estudios con algunos ejemplos de nuestra especie, algo me dice que esa cifra bajaría de forma insólita. Actualmente los científicos están investigando para que la comunicación del futuro sea de forma cuántica. Esto haría que la información de Internet viaje a la velocidad de la luz. Una máquina cuántica tiene la capacidad de solucionar problemas informáticos muy complejos a una velocidad increíblemente rápida, dejando muy atrás a las computadoras actuales. En las computadoras convencionales, la unidad de información se llama bit, pudiendo ocupar el valor de 0 a 1. En el sistema cuántico es el qubit, bit cuántico, y puede ser 1 y 0 al mismo tiempo. Este fenómeno abre el camino a cálculos que pueden realizarse de forma simultánea. Sin embargo, los qubits necesitan ser sincronizados usando un efecto conocido como entrelazamiento, que ya Albert Einstein definió como una acción fantasmagórica a distancia. Aparte de la velocidad, facilitaría el uso de muchas aplicaciones útiles como modificar reacciones químicas para nuevos medicamentos, desarrollar tecnologías para el cuidado de la salud o acelerar el diseño de baterías con nuevos materiales, entre otras. Actualmente, las computadoras que utilizamos se conectan entre sí para procesar más información. Con las computadoras cuánticas, al crearse de distintos tipos, ya sea de partículas de luz, iones de atrapados o qubits, se necesitaría algún tipo de ayuda para que puedan comunicarse entre ellas, aumentando su potencia enormemente. Hay diferentes opiniones de cómo debe ser la Internet del futuro. Unos científicos prefieren una Internet cuántica basada enteramente en partículas de luz, lo que son fotones, mientras que otros piensan que es más fácil hacer redes cuánticas en las que la luz interactúe con la materia. Una de las aplicaciones clave de la Internet cuántica sería el sistema de distribución de clave cuántica, conocido con las siglas de QKD, mediante el cual se genera una clave secreta usando un par de fotones entrelazados. Los investigadores están creando protocolos ciegos para que los usuarios puedan esconder la información que deseen. Los científicos están investigando los pros y contras de que la información cuántica viaje por la Tierra y por el espacio. Si queremos enviar partículas de luz, fotones, y usamos cables de fibra óptica, la señal se deteriora con distancias largas porque a veces estos cables absorben fotones. Una solución pasaría por construir estaciones repetidoras cada 50 kilómetros que funcionen como laboratorios cuánticos en miniatura para reparar la señal. Por otra parte está la memoria cuántica. Investigadores de la Universidad Nacional de Australia han desarrollado un chip de memoria cuántica que podría utilizarse en telecomunicaciones. Es capaz de almacenar luz durante más de un segundo. Para Matthew Sellars, del Centro de Computación Cuántica de Tecnologías de la Comunicación, subraya a la BBC que el mayor reto actualmente es probar una memoria cuántica con mayor capacidad de almacenamiento de datos, y añade que será la capacidad de almacenaje lo que limitará la transmisión de datos en la red. Matthew Sellars piensa que se necesitarían aún 5 años para que la tecnología que haga posible la Internet cuántica se ponga en práctica. Los gusanos huelen el peligro, y eso, aunque no lo creas, es importante para nosotros. Un grupo de investigadores de la Universidad de Iowa, liderados por Veena Pralat, ha investigado cómo los gusanos reaccionan ante situaciones de estrés al exponerlas al aroma de una bacteria letal.
Los expertos dividieron a los animales en dos grupos. Uno de ellos, el que fue expuesto al olor, respondió con un mecanismo de defensa activado por el estrés, que protege las células de los gusanos y aumenta la posibilidad de supervivencia de las células. Mientras que el otro grupo, al que no se expuso al olor, no aumentó sus defensas. Cuando ambos grupos se pusieron en contacto físico con la bacteria, los animales expuestos al aroma activaron sus defensas celulares mucho más rápidamente y así pudieron sobrevivir. Este mecanismo, activado por cambios en la temperatura, la salinidad y otros factores estresantes, desencadena la producción de una clase de proteínas llamadas chaperonas moleculares, que buscan y reparan o eliminan proteínas dañadas que se han vuelto tóxicas para la célula. El objetivo es prevenir una sobrecarga de proteínas dañadas en la célula, algo que resultaría mortal. El hallazgo, publicado en la revista Science, podría marcar el comienzo de un nuevo enfoque no farmacéutico para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la enfermedad de Huntington. Ambas se producen cuando las células nerviosas del cerebro o el sistema nervioso periférico pierden su función a lo largo del tiempo y finalmente mueren. Aunque los tratamientos pueden ayudar a aliviar algunos de los síntomas físicos o mentales asociados con las enfermedades neurodegenerativas, no existe una cura o forma de disminuir la progresión de estas enfermedades. La investigación también podría ayudar con los trastornos asociados con el envejecimiento, como la demencia, que implican la acumulación de daño de proteínas en las células, algo a lo que el sistema nervioso central humano no se enfrenta por razones en gran parte desconocidas. Teóricamente, explica Pralat en un comunicado, debería ser posible tratar este tipo de enfermedades si podemos descubrir cómo estimular ese mecanismo de defensa y hacer que se active de manera más consistente para reparar las células dañadas. Para ello tendríamos que encontrar los mismos desencadenantes sensoriales en humanos como lo hemos demostrado en gusanos. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.